Bien, buenas tardes a todas y todas quienes nos acompañan en esta transmisión. A nombre de la Secretaría de Cultura, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, sean todos bienvenidos. El día de hoy continuamos con las actividades de 2024 del ciclo de charlas de café, las investigadoras del ferrocarril, miradas interdisciplinarias, que se realiza cada mes en el marco del Día Naranja y que tiene como objetivo contribuir a la visibilización del trabajo de las investigadoras que bajo distintos enfoques y disciplinas estudian a los ferrocarriles mexicanos y a su patrimonio. Es importante mencionar que este ciclo de charlas forma parte del proyecto Las mujeres en entornos ferroviarios, miradas multidisciplinarias, que impulsa el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, que tiene como propósito también reconocer, visibilizar y documentar el papel histórico y contemporáneo de las mujeres en la industria ferroviaria, así como su participación como gestoras, promotoras, conservadoras, difusoras del patrimonio ferroviario del país. En esta sesión, la doctora Delia Salazar Anaya, muchísimas gracias Delia, quien nos compartirá su mirada sobre la migración internacional en los ferrocarriles. Seas bienvenida. Ahora voy a cederle la palabra para que nos apoye en la moderación de la sesión a la doctora Leonor Reyes, organizadora del siglo e integrante de la Red Interdisciplinaria de Mujeres del Ferrocarril, postdoctorante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la UNAM y de la Red Iberoamericana de Historiadoras. Bienvenidas, Leonor, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Isabel, y bueno, saludos a la doctora Delia. Por mi parte, pues nada más, pues agradecer a quienes nos acompañan también, pues que sigan las transmisiones que ya hemos realizado por más de un año. Entonces, para nosotras es muy pues motivante, ¿no? Que la gente siga interesada pues en escuchar las charlas que proponemos y por supuesto muy agradecidas de pues que pues acepten nuestra invitación
pues quienes han realizado trabajos o están realizando trabajos con relación a los ferrocarriles. Entonces, bueno, agradecer, por supuesto, al CEICH por brindarnos su apoyo académico, a la Red Iberoamericana de Historiadoras, pues por permitirnos usar sus plataformas, y por supuesto al CEDIF, al museo, porque pues su personal siempre muy entusiasta, ¿no? Para la organización de estos eventos. A continuación voy a leer una pequeña semblanza para hacer la presentación de nuestra invitada. Delia Salazar Anaya es directora e investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, licenciada, maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus investigaciones se centran en la historia de los inmigrantes, los comerciantes, las infancias y la estructura de la población de los siglos XIX y XX. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y directora de la revista Dimensión Antropológica. Del 2000 a la fecha, ha coordinado 8 libros colectivos con el sello editorial del INAH y otras editoriales. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra De agentes, rumores e informes confidenciales, la inteligencia política y los extranjeros, e historias de comerciantes. El día de hoy, la doctora Mónica Delia Salazar Anaya compartirá la ponencia Los Caminos de Hierro y sus Trabajadores Internacionales, 1880-1914. Bienvenida y sin más le doy la palabra. Pues muchísimas gracias por la invitación, gracias de veras Isabel que se acordó de mi persona después de mucho rato de no vernos, gracias Leonor por la presentación, también es de veras pues siempre agradeceré que ahí al Centro de Estudios ahora sí que del Patrimonio Ferroviario, de alguna manera porque presentamos un libro hace algunos años que estaba asociado precisamente al tema del que les voy a hablar, por el que caí por puritita casualidad y más vale que un poco pudiéramos conversar precisamente en esto. Bueno, sí, estamos en una red como de investigadores y de mujeres historiadoras o de mujeres dedicadas a los estudios del ferrocarril, sean historiadoras o de cualquier otra disciplina interesados, o incluso aquellas seguramente que vivieron en la historia ferroviaria, pues bueno, sabemos que son como temas muy masculinos, o son temas que pocas veces, como que mayoritariamente están como cargados de ello. Pero también lo es la historia de los inmigrantes. Y yo realmente entré al territorio de estudiar un poco la historia de los ferrocarriles en México, de casualidad a través de la historia precisamente de que estaba tratando de hacer una historia de los inmigrantes en México, en donde yo vi que había un peso muy específico y muy importante en el lugar o la distribución geográfica que había incluso dentro de la República Mexicana de los extranjeros durante, sobre todo y muy particularmente durante el Porfiriato, y que está muy ligado, obviamente, pues no solamente a la expansión de los medios de transporte que se da a fines del siglo XIX y que permiten un número mayor de inmigrantes, sino que también tuvo mucho que ver con su diversidad y sus formas de vida. Así que de repente me metí a trabajar, a estudiar y a estar tratando de revisar temas sobre la historia ferroviaria. Y hoy en día les quiero compartir algunos de los temas, porque como que es algo que no he terminado de dejar de hacer. O sea, eso te pasa con las investigaciones creo que todos sabemos que son así, que tú empiezas por un tema y bueno, por lo menos yo voy y vengo, nunca he creído que una investigación se termina y ahora, bueno, un poco quiero hacer con esta pequeña charla, en esta plática que amablemente me invitaron y que siempre estaré muy agradecida. Voy a tratar de compartirles una presentación, la había hecho en PowerPoint, no me había percatado de las dificultades que pudiera hacer la transmisión, ahorita la pasé a PowerPoint, pero voy a poner algunas imágenes que me siguen un poco sobre algunos de los temas que quiero trabajar, sobre un tema que creo yo, o por lo menos hasta el año que empecé a hacer el primer trabajo, y lo puedo decir que hace unos 20 años publiqué un primer artículo sobre los inmigrantes extranjeros en el ferrocarril durante el Porfiriato, que publiqué en una revista que se llama Diario de Campo del Instituto Nacional de Antropología, y posteriormente eso derivó en que hiciera un capítulo de libro o que lo incluyera en alguna parte de mis trabajos, la historia del vínculo entre migración y extranjeros, y yo no he estado, nunca termina, porque cuando vuelvo a buscar otras fuentes me vuelvo a encontrar con cosas nuevas y sigo pensando que
el tema da para seguir escribiendo aspectos. Sé que una de las grandes deudas en esta presentación, y lo pido como disculpa de antemano, es que siempre estoy diciendo voy a ir al archivo, pues ahora sí que a Puebla hemos ido más bien eventos, nos hemos encontrado más en diversos asuntos y no siempre he tenido pues el tiempo de ir a recorrer el material y he buscado como fuentes en otros lados y pues menos en los años recientes que estuvimos no solamente algunos en pandemia, sino en mi caso particular que ocupo un cargo administrativo y es peor. Bueno, entonces en este contexto les voy a compartir una presentación y que espero que les sea de utilidad. No sé si me alcancen a ver, si lo pueda mover. Ok, va. Bueno, quisiera un poco explicar, y además creo que pues quienes lean un poco la historia o conocen más la historia ferroviaria que yo, pues seguramente sabrán que aunque la historia de que queríamos en México que hubiera un ferrocarril, y de eso sí estoy trabajando en la actualidad un poco como una comparación entre lo que fue como el sueño de construir unos ferrocarriles versus el argumento de que los caminos, sobre todo una cosa que nos interesa a nosotros, que es el camino real de tierra adentro, que también es importante también para el tema del patrimonio en México, había como una obsesión de que México no se iba a modernizar sin caminos de tierra. Y uno de los grandes asuntos, y por eso ahora sí que me robé esta, creo que todo el mundo podría saber que, bueno, en el siglo XIX, si uno le analiza o conoce los discursos en favor de la construcción de ferrocarriles, están íntimamente o prácticamente vinculados indisolublemente al territorio de una expectativa que tienen tanto liberales como conservadores de que si hubiese mayores caminos en México, ello implicaría que habría mayores caminos para que llegaran inmigrantes al país, que era uno de los grandes sueños que se tenían prácticamente durante todo el siglo XIX, porque siempre se supuso que este país estaba vacío, que faltaba gente, que había que traerla de donde fuera, pero que además nunca íbamos a llegar al desarrollo económico real de un país si no teníamos suficientes vías de transporte. Y aunque hubo muchas expectativas, un poco como desde los años 30, 40 del siglo XIX, eso pues los han escrito otros de mis colegas, como han hablado un poco como de estos discursos en favor, casi estos discursos a favor de la construcción de vías férreas, de la modernización, de la necesidad de traer mano de obra de otras naciones para hacer posible que este país se desarrollara, un poco asociado a la famosa historia de Humboldt, digamos, hasta prácticamente, pues después de la intervención francesa del siglo XIX, la restauración de la República, o sea, más o menos en tiempos de Lerdo, pues sabemos que apenas después, con muchas dificultades, en México se logró construir un ferrocarril, que era el Ferrocarril Nacional, el Ferrocarril Mexicano, que, bueno, que aquí me robé unas imágenes que son muy bonitas de las revistas de Mirada Ferroviaria, que eran como, pues digamos, el gran logro de años de sueños, de intereses, de concesiones. Pero al mismo tiempo que se logró construir, digamos, la gran vía del traslado vamos, si pienso en los inmigrantes o pienso en muchos, o también en los temas incluso de importaciones, exportaciones en México, por supuesto que antes de la llegada del ferrocarril, pues digamos, por donde entraba la mayor parte de los productos a este país era Veracruz, independientemente de la construcción de la nao de China y lo que ustedes quisieran, pero si uno analiza el 19 va a encontrarse montones de discursos en favor de la necesidad de construir ferrocarriles y fue hasta el periodo después, entonces, pero eran pues muy poquitos metros los que se habían logrado construir entre México y Veracruz, pero los años que siguieron, que son a los que me voy a dedicar en este momento, son los años en los que algunas incluso concesiones que se habían dado a los estados de la República, algunos gobernadores habían hecho planes para que se construyeran ferrocarriles en México en determinadas ramales. El gobierno bueno, después del primer gobierno de Porfirio Díaz, después de la revuelta de Tuxtepec, que llega al gobierno bajo, ahora sí que el principio de la no reelección, sabemos que hay un primer gobierno, un momento durante lo que hemos denominado porfiriato, en donde el que gobierna es el famoso compadre, ¿no? Don Manuel González González, que viene de ni más ni menos que de muy del norte, en uno de los espacios en donde había mucho interés precisamente por alentar la economía, que llegara gente de otros lugares del mundo, que llegaran ideas nuevas y modernas, era una obsesión de por medio, que estaría íntimamente ligada al ferrocarril. Manuel González es el presidente que sustituye a
a Porfirio Díaz y después regresará a Díaz y ya después seguirán todas las reelecciones que conocemos, pero durante este periodo en particular, y eso es muy notorio tanto en la prensa como en cualquier lugar, lo que nos vamos a encontrar es la historia de la importante construcción de las grandes líneas férreas que unieron a México con la frontera norte, muchas de las cuales fueron concesionadas a las propias compañías estadounidenses que habían construido los propios ferrocarriles en los Estados Unidos. El tema de cómo se hicieron las concesiones y si los derechos o no derechos del personal, yo creo que es un tema que otros colegas les pueden platicar. Yo de donde me voy a tratar de concentrar en esta construcción de las vías férreas es en la gente que tuvo que llegar o la gente que se necesitaba para construir esos grandes ferrocarriles. O sea, es decir, sabemos que se construye el ferrocarril nacional, el ferrocarril central, el ferrocarril internacional, después el ferrocarril de Sonora, que son, digamos, los grandes ferrocarriles que van a tener como algún punto con la frontera norte, o sea, pues que muchos han dicho que tiene mucho más que ver con una industria ferroviaria que iba más dirigida a la exportación de materias primas para eso, sobre todo para que salieran a los Estados Unidos, pero también sabemos que hay muchísimas líneas secundarias que también se construyen a veces de estas ramales centrales y también, por supuesto, que en México hubo otro montón de líneas ferroviarias que se construyen en otros tantos lugares, y el porfiriato es el periodo, aunque los años 80 en particular, como del gran auge de la industria ferroviaria, que fue, por sin duda, uno de los elementos que más, pues digamos, ponderó el porfiriato como uno de los grandes avances. Pero para construir los ferrocarriles, y en ese sentido me interesa un poquito platicar sobre estos temas y que por eso esta presentación la voy a mezclar con unas caricaturas maravillosas que me encontré en La Patria Ilustrada, que hablan un poco como de este periodo de los años 80, donde inevitablemente me voy a concentrar en un primer momento para esta presentación, que es el impacto cultural y lo que implicó, lo que trajo el ferrocarril, no solamente en términos de cambio y de mercancías, sino lo que trajo el ferrocarril también en términos de seres humanos que se movieron, de seres humanos que se requirieron para la construcción misma de los ferrocarriles y de todo lo que esto representaba en un periodo en el que es bien curioso. Si alguien estudia un poco el periodo de Manuel González, que es un estudio, algo que no se ha hecho tanto, es un periodo en el que hubo incluso cierto tipo de crítica social. O sea, siempre se habla un poco como del porfiriato, como un periodo en el que no hay una crítica a la sociedad, pero sí la hay, y una de ellas está a través de la fotografía y de la caricatura, y algunas de las imágenes que empecé a traer, y se van a reír un poco de ellas, espero que, o por lo menos que les llamen la atención. Estos son precisamente de caricaturas de época, algunas notas y algunas fotografías que, por supuesto, pues me dan permiso para hablar de estos temas. Bueno, la construcción de los distintos ferrocarriles del Nacional y Central, bueno, va a engarzar a muchas antiguas muchas localidades, y va a crear otras que son mucho más modernas, que para construir dichos ferrocarriles se van a encontrar con un problema casi todas las compañías estadounidenses cuando llegaron y aunque hay algunas pequeñas concesiones que también tienen los británicos, o en el sureste a veces eran las élites locales que participaron con algunos recursos, en el centro de México, donde también se construyeron ferrocarriles, hubo alguna participación de algunos ricos comerciantes, muy particularmente, a veces los franceses, a veces eran los españoles. En el caso del centro de México es muy conocido el caso, por ejemplo, de un empresario español tradicional llamado Delfín Sánchez, que tiene mucho que ver con el centro de México y alguna parte de su desarrollo ferroviario, pero digamos, las que causaron más efervescencia o sensaciones como de cambio social en cierta medida, son las líneas que nos conectaron con los Estados Unidos, entre otras cosas porque la construcción misma de las vías férreas del ferrocarril, no sé qué tanto alcancen a ver estas imágenes que voy a estar cruzando, de lo que esto significaba para, por ejemplo, prácticamente toda la prensa del siglo XIX.
el tema del ferrocarril está todos los días en los periódicos, noticias, que es una de las fuentes que yo he utilizado más. Ahora pues traje un poquito algunas imágenes de caricaturitas, pero lo que quería es un poco compartir con ustedes que había una suerte de cambio. Además llegaron como nuevas construcciones, nuevos personajes, que llegan a transformar un norte que algunas personas, aunque todos, bueno, menos para quienes tenemos, como en mi propio caso, familias norteñas, que te dicen, no es cierto que estábamos despoblados y había poca gente en comparación con, obviamente, el centro de México, y México, pues estaba obsesionado con la idea de que los ferrocarriles también permitirían, que estas transformaciones de la sociedad, que vamos a ver en algunas de las imágenes, iban a permitir que salieran más rápido, las mercancías, que los hombres se transformaran y que se movieran de maneras más importantes, pero como el gran sujeto era el ferrocarril en su tiempo, la construcción ferroviaria, hubo quejas y críticas, por supuesto, a que fueran empresas estadounidenses. ¿Y por qué son las quejas? Y es a donde voy a entrar, porque voy a tratar de hablar de un problema desde la relación que los mexicanos hemos tenido con los extranjeros y muy particularmente con los estadounidenses, y más aún en el territorio ferroviario, en donde incluso yo me atrevería a decir que ese es el tema. Por eso de repente me encontré con que estaba yo trabajando un tema muy poco estudiado para los propios ferrocarrileros, que es el tema de los trabajadores estadounidenses que participaron en la construcción de los ferrocarriles. Y cuando hablo de trabajadores ferroviarios, me refiero, van desde los ingenieros, maquinistas, agrimensores, hasta los que, digamos, que tendieron caminos o que con el tiempo llegaron a quedarse en México de manera muy importante a trabajar en esos ferrocarriles que en no poco tiempo estuvieron en manos de empresas norteamericanas, porque si las grandes concesiones se dieron en los años 80, que se empezaron a construir los ferrocarriles, es hasta pues 1902 y después en 1907 que se habla de una posible, o sea, en tiempos de Yves Limantour, de una cierta nacionalización de los ferrocarriles nacionales, que de alguna manera ya era un intento de una nacionalización del trabajo. Pero México, pues entonces tuvo a muchos trabajadores extranjeros trabajando y conviviendo con otros trabajadores, muchos de los cuales eran trabajadores migratorios en México. Y no extraña tampoco que el mismo ferrocarril, como muchos lo sabemos, y por eso he traído algunas imágenes que estuve sacando de distintas localidades, que fueron como muy marcadas, o incluso aparecieron nuevas localidades en donde hay mucha población migrante. El caso de Torreón es uno de los más escandalosos, pues sin duda es una localidad que se cruzan, digamos, los dos ferrocarriles y que tiene como consecuencia digamos, la presencia de más gentes que vienen de cualquier otro lado, pero incluso ahí hasta la creación de unas propias localidades. Bueno, en ese mundo de la creación de localidades y en el mundo de la aparición de nuevos, pues se inauguraban los nuevos ferrocarriles, pero todo esto representaba ciertos traumas o ciertos problemas culturales. Y de eso es de lo que me quiero un poquito explicarles aquí. Si quien construye las líneas férreas son empresas norteamericanas importantes, no extraña que los mismos ingenieros que trazaron los ferrocarriles pudieran venir a hacer aquí las medidas de cómo iban o por dónde iban a caminar los trenes, las zonas más adecuadas, incluso hasta para sus propios intereses económicos. Y no quiere decir, y como los estadounidenses fueron en particular personajes que no eran muy bien vistos en los años 80. Si algo podemos, y lo pongo como algunos de los ejemplos que traje para compartir con ustedes, es que había un rechazo de una parte importante de la sociedad nacional con respecto, y rechazo y una sensibilidad como muy particular con respecto al terror que podía representar que México tuviera una presencia de muchos hombres de otro estado, de otro país, de otro estado,
que tuvieran otras costumbres y que tuvieran otra forma de ver y mirar el país. He traído algunas de estas imágenes, incluso en caricaturas o algunas copias de algunas pequeñas notas de periódico. Como ese es algo que yo he trabajado bastante, que es un poco la prensa y las percepciones sobre lo que se decía sobre los yanquis del ferrocarril. Los trabajadores ferroviarios, que fueron muchos los que llegaron a venir, aunque nunca sabremos qué tantos, fueron vistos por los trabajadores nacionales como una especial competencia, por un lado, pero creo que hay otros elementos que vale la pena de conocer. ¿Por qué competencia? Aunque los ferrocarriles, creo que, bueno, muchos saben también que incluso generaron un número de conflictos importantes en toda la zona donde se construyeron, y más que en el momento en el que se construyeron. Si uno lee la prensa de época, se va a topar con con muchas notas sobre lo que está pasando en México, como ese traslado, donde hay notas donde dicen, es que llegaron tantos trabajadores, ya llegó la maquinaria, era como la gran nota. Perdón, ahora, yo sé que hay puntos de vista como encontrados al respecto, pero es como ahorita que estamos se construyó un ferrocarril y nosotros hemos visto que todos los medios de prensa y todo el mundo está pensando en el ferrocarril o en ciertas obras que son como muy significativas. En los años 80, de veras, una buena parte de la prensa estaba vertida en la construcción ferroviaria. Y en la construcción ferroviaria aparecen pequeñas notas en donde uno puede ver el problema del conflicto social que significaba, tema que no es muy fácil de estudiar, porque luego no hay cosas que quedan tantas fuentes de por medio, y menos en un territorio tan, pues tan vasto como es nuestro propio territorio mexicano, en donde, bueno, se tiene que construir una cantidad impresionante de vías de ferrocarril, y en donde lo que más faltaba, en la opinión de los grandes constructores, eran trabajadores. Por lo tanto, las empresas constructoras no solamente trajeron a sus propios trabajadores de otras empresas, a quienes les tenía más confianza, muchos de los cuales eran norteamericanos, europeos, de otras nacionalidades, porque también hubo ingleses, italianos, y en general cuando se trataba de los trabajadores del ferrocarril que eran blancos, eran vistos pues con mucho mejor trato, incluso hasta laboral, quienes han estudiado de una manera intensa o fuerte, el problema de, ¿cómo se llama? Digamos, de lo que gana un trabajador ferroviario durante, no solo desde los periodos de la construcción, sino lo que ha ido pasando, lo que fue pasando con el tiempo, ya cuando se convirtieron, digamos, en el maquinista con el que se encontraba permanentemente la sociedad mexicana, o el que se encontraba con el que manejaba incluso, como por ejemplo en la Ciudad de México, hasta los llamados tranvías como estos de mulitas, que algunos las han visto, cuando menos en las fotografías clásicas de México, empiezan a decir es que se habla mucho de la presencia entre trabajadores nacionales y trabajadores mexicanos, como enfrentamientos, ¿no? Se habla de que van a llegar individuos de otras nacionalidades y que esos individuos de otras nacionalidades o se requerían para ocupar ciertos espacios, y, por supuesto, se asume que le van a quitar las posibilidades de empleo a los trabajadores nacionales. Debo decir que como una estudiosa de los extranjeros en México, y estos 3 ejemplos que estoy sacando de los periódicos, me parecen que son importantes simplemente para tratarles de poner de una manera como muy evidente, muy transparente, un problema que está presente. Todos los seres humanos, y esto es una condición antropológica, tenemos cierta tendencia a dudar o a tenerle desconfianza a cualquier ser humano que es distinto a mí, que habla una lengua diferente, y peor aún si esa persona no solamente puede hablar una lengua diferente, sino que incluso tiene una fisonomía, una forma cultural distinta a la mía, y más aún si esa persona tiene otra religión. Y aunado a ello, más allá de la historia eterna, que buena parte del nacionalismo mexicano está basado, como creo que muchos lo sabemos, en una cierta sensación de anti-yanqui en un momento determinado. Tal es el caso
que en el periodo de que empezaron, digamos, como que aparecieron los estadounidenses en México casi junto con los ferrocarriles. En el trabajo, algunos de los trabajos que yo he escrito y algunas de las cosas que he encontrado en la prensa, se menciona que la llegada de los estadounidenses a México era tan dramática, o sea, como que era un peligro, pues era incluso un atentado a la cultura y a las formas de la cultura y de la vida de los mexicanos. Tan es el caso que hubo algunas similitudes incluso con que el ferrocarril era parecido al ferrocarril de Troya, pero eso lo decían, y de manera muy particular si uno empieza a revisar el tema de los temas de los diarios católicos. Si me atrevo a presentar con ustedes esta imagen, está un poco caricaturesca de algunos matrimonios, es un poco de cómo se percibe esta presencia de que de repente aparecen unas norteamericanas, pues una norteamericana que es la que manda en el carro mientras deja al Santo Señor, tal pareciera, en el jardín, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, un asunto importante en el porfiriato, por favor, si estamos hablando también del tema de las mujeres, pues la mujer pues, solamente puede trabajar incluso con el permiso del marido, es más, ni siquiera es propietaria de una tienda o tiene esa posibilidad, imagínense lo que le representó a los mexicanos y sobre todo a los sectores, digamos, más conservadores y católicos en un momento determinado enfrentarse como a una norteamericana diferente, que tenían algunas otras que eran prácticas culturales muy diferentes. He traído algunas imágenes un poco para tratar de hablar de estos trabajadores de cierta calificación que llegan a venir a México, algunos de los cuales vienen incluso con sus esposas para trabajar en algunas muchas veces en donde hubo, digamos, más trabajadores que sí llegaron a estar establecidos, y por eso pongo algunas de las imágenes ferroviarias, y creo que para pues muchos de ustedes, yo el año pasado tuve la oportunidad de estar en Aguascalientes de nuevo, en todo este centro cultural que está construido alrededor de lo que fue la antigua estación ferroviaria de Aguascalientes, que sabemos que fueron talleres de reparación de maquinaria, y en esos talleres de reparación de maquinaria, incluso si uno revisa en distintas fuentes, iba a encontrar una gran concentración de trabajadores estadounidenses que estaban dedicados, digamos, pues a la reparación de algunos elementos, pero sabemos, aunque yo sé que muchas de las imágenes que estoy compartiendo, pasaba en los talleres, pasaba aquí en los talleres en México, en la propia Ciudad de México, pasaba en otros lugares, el trato laboral que reciben, estas son imágenes, lo siento si me las traje vilmente como para ponerles como un ejemplo concreto, que tienen más que ver con los trabajadores estadounidenses en Tamaulipas, algunos de los cuales están asociados también al petróleo. En general vivían en condiciones laborales mejores que las de cualquier otro trabajador. El trabajador local podía vivir en una covacha, casi, pues, las casas incluso de los trabajadores pueden ser mucho mejores. Miren el caso, esta sí es un poco escandalosa, insisto que tiene mucho más que ver con trabajadores. Este es el que trabajadores, por ejemplo, el de los trabajadores del Águila en Tampico, pero una parte de lo que se hablaba durante el porfiriato, no tengo las imágenes de los trabajadores del ferrocarril, pero eran, por lo menos en las crónicas de viajeros, en lo que se conoce y se sabe sobre el tema, se sabe perfectamente que había una situación en donde vivían en mejores condiciones que los trabajadores de otras nacionalidades, incluso entre los estadounidenses. Si se trataba de estadounidenses que eran anglosajones, ellos tendrían un trato y incluso un salario superior a cuando se trataba de norteamericanos o incluso estadounidenses de otras ascendencias culturales. Voy a tratarme de adelantar. Pero uno de los temas que fue más violento, digamos, dentro de esta estructura y dentro de estos rechazos hacia los trabajadores de otras nacionalidades, pero que estuvieron, insisto, presentes durante mucho tiempo, tuvo que ver por un tema que inevitablemente es un aspecto que tiene que ver con la religión, que es el tema de las iglesias protestantes, ¿no? Casi incluso algunos de los estudiosos sobre estos temas han hablado, Jean-Pierre Bastian, que ha escrito mucho sobre los protestantismo en México, pero bueno, un poco estoy tratando de poner algunos de los grupos que son como los más, los vistos con mayor cuestionamiento en su momento. En los años 80 también son los momentos en el que se establecen, muy particularmente en el norte, las primeras colonias mormonas, y por ejemplo los mormones de Chihuahua y de Sonora fueron también muy importantes en el desarrollo ferroviario, porque incluso pues hasta tuvieron una parte dedicados a la
a la explotación de maderera, y la madera es indispensable para la construcción de los ferrocarriles, todos sabemos pues de los famosos durmientes, pero para la sociedad mexicana ver a estadounidenses que llegaban a trabajar a los ferrocarriles, a estar presentes en muchos espacios, pero que tenían otras costumbres, pues siempre les llamó mucho la atención. Por eso quise también compartirles esta caricatura que me encontré en la prensa, que habla sobre el estilo mormón. No sé, hoy en día yo sé que la de Jesucristo, se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuando hablamos del mormonismo, y sabemos que en parte una de las razones por las cuales algunos de ese grupo vinieron a vivir a México, aunque son también grupos separatistas religiosos que salieron de Inglaterra y que van a pasar a los Estados Unidos, sobre todo están en el estado de Salt Lake City, en parte cuando empezaron a venir acá es porque en Estados Unidos prohibieron una práctica que era la poligamia, y entonces si ustedes ven hasta las caricaturas tenían que ver con ello. Si uno revisa la prensa de época, es muy curioso cómo es un poco, llegó como algo que culturalmente les afectaba la presencia de trabajadores de otras nacionalidades con otras costumbres. Se habla por ejemplo, pongo aquí nomás algunos ejemplos, de que muchas de las localidades en donde hubo ferrocarriles, los anuncios estaban en inglés, pues por supuesto quejas con respecto, ahorita paso a lo de los chinos, al tema de que en algunos de los textos que he escrito, y eso es algo que he estado trabajando ahorita un poquito más también, es el tema un poco esto de las percepciones, ¿no? Porque de alguna manera puede ser, lo mira uno también, o puede uno estudiarlo, incluso hasta en las miradas que tienen los propios viajeros que recorrieron a México. Hay un número muy importante, eso he estado trabajando en fechas un poquito más recientes, el tema de cómo los viajeros llegaron a este país, entre otras cosas, para ser testigos del cambio y del desarrollo ferroviario en un momento determinado, y siempre están hablando como de esos mundos que están conociendo como algo diferente. Y bueno, por supuesto, hay una presencia estadounidense importante que causa cierta, digamos, problemática cultural frente a muchos trabajadores. Bueno, frente al caso de los trabajadores norteamericanos, porque tampoco tengo tanta vida para hablar del tema, llegan el otro extremo. El ferrocarril tuvo como consecuencia la necesidad de trabajadores realmente de muchísimos jornaleros para cortar pues ahora sí que las malezas, la construcción. Si hoy en día algunos de ustedes que me están escuchando no conocen el norte de México, y si conocieran el tamaño de lo que fueron pues, sus caminos, sus desiertos, o sea, ahora misma que yo ahora estoy conflictuada porque tengo que dar una conferencia un día en Chihuahua y la otra en Ciudad Juárez en unos cuantos días. Yo no sé ni quién dijo que Chihuahua no es un estado grande, o sea, atravesar de un lugar a otro es muchísimo el tiempo que uno tarda. Entonces, ¿a quiénes tenían para poder construir? En el norte de México conseguir trabajadores extranjeros, trabajadores locales, no era fácil. Algunos estaban en la minería, otros tenían pues, sus pequeños ranchitos en un momento determinado, pero se sentía que faltaba población, y las empresas lo primero que se quejaron, no solamente, pues bueno, podían traer alguna parte de trabajadores estadounidenses a México, pero lo más importante es traer al trabajador que de veras iba a ser, digamos, el trabajo más fuerte, ¿no? El del desmonte del camino, ahora sí que, pues los trabajos más pesados del ferrocarril, para lo cual entonces trajeron a trabajadores de muy diversas nacionalidades en calidad de viles jornaleros, que un profesor llamado Moisés González Navarro, que ha estudiado mucho el tiempo, le llamó incluso motores de sangre. El número más importante de los trabajadores extranjeros que llegaron al país en este periodo llegaron del China. Aunque también, por ejemplo, en el caso del ferrocarril, ahora que estaba trabajando Tamaulipas, o lo he visto en algunos de los artículos que incluso está publicados hasta en la propia revista ferroviaria, hay trabajadores, por ejemplo, también trajeron hasta jamaiquinos, trajeron a cubanos, a quien fuera. Y este modelo de trabajador que no se conoce de manera muy importante, o a lo que tal vez algunos de ustedes se preguntaban incluso en estos años recientes sobre la historia del por qué el presidente de la República hablaba de un perdón a los chinos, tiene que ver mucho con el hecho de que
México tuvo un rechazo muy, muy violento hacia la migración, muy particularmente china, en donde se cometieron verdaderos y salvajes abusos con esos trabajadores migratorios que llegaron desde Asia a México y que incluso llegamos a expulsar en más de un sentido, muchos de los cuales llegaban casi en grupos grandes, muchas veces bajo un sistema que conoceríamos como un modelo de trata. Para quienes me están escuchando, bueno, creo que esta historia no les extraña cuando pensamos en nuestros propios migrantes mexicanos que van a los Estados Unidos o vemos a los nuevos trabajadores ferroviarios, centroamericanos que están atravesando grandes cantidades de seres humanos que muchas veces son movidos por individuos que en general, había empresas británicas, había empresas estadounidenses y después incluso hubo empresas de los propios trabajadores chinos, con los japoneses también sucedió en un momento determinado, con los españoles también a veces, que tenía que ver con que trasladaban de un lugar del mundo a otro trabajadores para los trabajos más difíciles en las zonas en donde había menos trabajadores de los que se podían esperar, y por el otro lado, porque en más de una ocasión para las empresas era un buen negocio traer a trabajadores migratorios de este carácter, porque incluso les servían para bajar los sueldos de la gente. Entonces, si uno revisa todas las cosas que se dicen sobre la llegada de los trabajadores de otras nacionalidades, como es el caso de los chinos, que es de las que traje más imágenes, van a decir siempre que son como enemigos de la sociedad, y son enemigos de la sociedad porque muchos de estos trabajadores llegaron a trabajar a los ferrocarriles, en condiciones, bueno, de un modelo, digamos, supuesto trabajador libre, pero casi de semiesclavitud, porque muchas veces venían con contratos, con empresas que hicieron contratos de 10 años, una cosa por el estilo. Muchos de los trabajadores migratorios del ferrocarril, y después también los hubo en los canales, y los hubo en algunos lugares de plantación, en las minas. Hubo la llegada de muchos chinos a México, cuando algunos de ellos, y por eso pongo algunas imágenes, ¿cómo se llama? Llegaban a reunir algún recurso, eventualmente ponían una pequeña tiendita, un trabajo de por medio, pero se generaron conflictos contra estos trabajadores como no tienen una idea, y puse solamente algunos terribles ejemplos de estas imágenes que se tiene, de que estos trabajadores migratorios, frente al norteamericano, al que se admiraba, con el que se tenía, se tenía cierta recelo porque era protestante, porque hablaba otra lengua, porque desplazaba a los trabajadores locales. En el caso de los trabajadores chinos, al contrario, era peor aún el desprecio hacia muchos de esos trabajadores, porque a muchos de ellos se les acusaba, por esto estas imágenes de que son portadores de enfermedades infecciosas. Miren, yo estuve trabajando un poco para el caso de los ferrocarriles en Sonora, y es casi de que si llega alguna epidemia, seguro que la traía el barco de los chinos que llegaba. Otro de los temas que es como permanente, y que cuidado cuando oigan estos historias hasta el día de hoy, yo la verdad es que siempre les digo, tengan un poquito de cuidado con el territorio de los prejuicios que a veces tenemos contra los inmigrantes, y la idea de que todos son extranjeros, muchas veces son gentes que desplazan a los trabajadores locales, mexicanos, yo qué sé. También se les acusa de muchas prácticas, digamos, antisociales, como es el famoso tema del opio, ¿no? O de que son consumidores de opio. Pero bueno, la comunidad china es muy interesante en su vínculo con el ferrocarril. Incluso para esta presentación estuve revisando algo de los archivos del Instituto de las Cuestiones Migratorias más contemporáneas, que ahorita les voy a enseñar algunas de las fichas de lo que fue el Registro Nacional de Extranjeros, que es una fuente interesante que está en el Archivo General de la Nación, o los podemos encontrar a veces en los archivos municipales de muchos lugares, en donde hacen referencia a algún chino que llegó a México en los años 70, en los años 80, de los que les he estado tratando de platicar rápidamente, y que cuentan que muchos de ellos siguen viviendo en la estación que se llama, en calles, porque me pareció bien interesante, si quería compartírselos con ustedes, que todavía en los años 20 dicen, vivo en la calle de las estaciones, vivo en la calle, pero en las estaciones lo mismo, en Ciudad Juárez que en Zacatecas, que en Tamaulipas. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces el
el que llegó a trabajar en los ferrocarriles a veces daba servicios, tenían pequeños restaurantitos, pusieron sus tienditas y era casi común, incluso lo dice hasta el propio Yves Limantour, aunque también hay japoneses como los que estoy tratando de que vean estas imágenes, decía que no había estación ferroviaria que no tuviera como acompañante, digamos, a un restaurante o un lugar, un expendio atendido por algún chino. O sea, eso viene como un cambio cultural que va a estar como muy presente, indiscutiblemente, más allá de que sabemos que en las zonas ferroviarias también había trabajadores de otras nacionalidades. Estoy trayendo algunos ejemplos. Hay alguna parte de trabajadores chinos que también vinieron a veces a trabajar. Por ejemplo, en Santa Rosalía se construyó un ferrocarril muy pequeñito. Santa Rosalía está en la península de Baja California, por si alguien no conoce todo este mundo de la geografía nacional, donde hubo la segunda gran mina, que era la mina del Boleo, que era de empresa francesa, de Rothschild, bueno, británica francesa, pero que traían también trabajadores de muchos lugares, pero también los trabajadores japoneses estuvieron en muchos lugares. Hubo tantos cambios en esta cosa que cuando esos trabajadores a veces dejaron el negocio, en prácticamente todas las ciudades, en muchas de las ciudades del norte, uno va a encontrar algo que, pues a lo mejor para quienes viven nada más en el centro, aunque seguramente si me están oyendo alguien de casualidad, me oye que está viviendo en el sureste de México, seguramente sabe que por supuesto que también hay inmigración china de la que llegó a veces a construir los canales o que también fue contratada muy particularmente para el famoso ferrocarril de Tehuantepec, y en muchos de ellos encontrarían esta pequeña imagen que les traté de poner, que es, si ven hacia la izquierda, van a encontrar la imagen, por supuesto, de un café o de un restaurante de chinos. Esto es como una de las múltiples herencias de esta llegada de individuos de múltiples nacionalidades que vinieron muchos asociados al desarrollo ferroviario. Yo revisé una gran parte de estas fichas del Servicio de Migración, que aunque se hicieron en los años 20, que referían a chinos llegados a México en el periodo anterior, y muchos de los cuales les cuentan precisamente esta historia de que llegaron pues a veces por los propios ferrocarriles, otros llegaron por Salina Cruz o llegaron por Guaymas, una cosa por el estilo, y muchos trabajaron en los ferrocarriles, y la verdad que la construcción del ferrocarril mucho se le debe a ellos. Hay algunos documentos que trato de hacer referencia porque ya incluso desde el Porfiriato, aunque mucho se ha hablado de que los movimientos antichinos vienen ya en los años 20, son la posrevolución, no, quienes vean y quienes sigan un poco la historia ferroviaria, y eso es algo que yo he tratado de poner en mis trabajos, he tratado de mostrar, bueno, todos estos asuntos de que se asume, e incluso la población, y es muy particularmente la población trabajadora, quien pide que se vayan los trabajadores extranjeros y muy particularmente los trabajadores chinos, a los que se vivieron como una competencia en muchas de las localidades. Por eso me atreví a poner algunas de las imágenes. Ciertamente, encontré algunas, no hay muchas fotos, porque muchas veces las fotografías de las comunidades extranjeras, pues solamente están como muy fotografiados, no sé, los españoles, la colonia española, francesa, algunos alemanes, pero luego cuando quieres entrar a los otros trabajadores migratorios, que estuvieron en múltiples aspectos de la economía mexicana, no son tan fáciles de encontrar, y pues bueno, quise compartir alguna parte de ellos, de estas imágenes. Quise tratar de compartir esta idea, un poquito ahorita para cerrar intento de una plática, podría explicar que en todos los contextos, el trabajador migratorio que llegó a México a trabajar, digamos, en los ferrocarriles en un momento determinado, en más de una ocasión, son personas como que nadie les reconoce el esfuerzo y el trabajo que tuvieron en su momento. Es muy difícil pensar en la historia misma de los ferrocarriles en México, en mi opinión, sin pensar que también estuvieron estos otros trabajadores, con quienes, claro, los trabajadores nacionales tuvieron pues muchas dificultades. Tan es el caso que cuando inicia propiamente el movimiento revolucionario, uno de los elementos o uno de los focos digamos, más importantes que va
a tener nuestro movimiento revolucionario va a ser su nacionalismo. Y un nacionalismo que, entre otras cosas, se unía y que ya se hablaba, ya a fines del siglo XIX había ya muchas críticas a la presencia de trabajadores de otras nacionalidades, y muy particularmente en el caso de los estadounidenses había muchas quejas con respecto a que, por ejemplo, los trabajadores de otras nacionalidades hablaban en otra lengua, que no querían darle información, instrucciones. Eso, pues algunos de mis trabajos se los van a platicar. Si alguien ve la Ley Federal del Trabajo, la primera Ley Federal del Trabajo, uno de los asuntos, solo se podía contratar un 10% de población nacional versus una población de otras nacionalidades. Hubo un conflicto contra la población norteamericana, y que me interesa un poco tratar de hablar del cierre de la relación entre tantos trabajadores extranjeros que tuvo el ferrocarril y que empieza a cambiar esta lógica, aunque algunos de ellos también, pues más o menos eso yo lo he referido en algunos de esos trabajos, sé que otros investigadores también lo han mencionado, es el hecho de que sabemos que los trabajadores, incluso extranjeros, que estuvieron en los ferrocarriles, movieron mucho de los primeros movimientos, digamos, laborales, que durante el Porfiriato son los movimientos, digamos, propiamente las sociedades como mutualistas, o sea, hay primeras sociedades de trabajadores ferroviarios que están un poco, algunos de ellos incluso organizados por los propios trabajadores norteamericanos, pero sabemos que el grupo más importante de trabajadores ferroviarios que había en México, en los estados, sobre todo estadounidenses, empezaron a tener que abandonar México a partir del inicio de la Revolución Mexicana. Incluso aunque se habían supuestamente nacionalizado los ferrocarriles en tiempos de Limantur, perdón que ya me hablé demasiado de unas cosas y quisiera acabar con esta plática de alguna manera, seguían trabajando muchos estadounidenses en puestos directivos. En términos generales había un cuestionamiento muy importante a que solían ganar cuando menos de 2 o 3 veces más que cualquier trabajador local. Algunos de los textos que se han publicado, incluso yo lo revisé de una compañera de apellido Le Madrid, si no me equivoco, que trabaja un poco incluso el ferrocarril, a ver, les voy a decir cómo se llama, Luz Carreaga La Madrid, que hizo el trabajo que ustedes pueden leer, más allá de mí, de Rieles y Trabajadores, el origen del nuevo sector obrero en San Luis Potosí. Habla un poco también de estas diferencias de los salarios que van a recibir los mexicanos y los extranjeros en un momento determinado. La Revolución Mexicana se levanta, entre otros asuntos, precisamente por la competencia laboral, que no se va a dar solamente en el sector minero o en el sector, o sea, que siempre recordaremos que estaremos hablando, cuando hablamos de antecedentes de la revolución, siempre estamos hablando un poco como de Cananea, o sea, como la minería, Río Blanco por la parte de la industria, pero yo creo que también el movimiento revolucionario que se subió al tren, indiscutiblemente, también se subió a un movimiento que fue el hacer posible que el trabajo de los ferrocarrileros lo hicieran los mexicanos. Hay un momento muy álgido del ahora sí que de los sentimientos antiextranjeros, o sea, que se conoce de manera muy general, lo denominamos así, que se conoce como, eso es una xenofobia o xenofilia. Cuando hablamos de xenofobias, estamos hablando de aquella animadversión hacia aquello que es extranjero, que convive conmigo y que es diferente a mí. Hubo una gran xenofobia hacia los trabajadores estadounidenses, sin duda, hacia los trabajadores, porque, bueno, tenían privilegios, cosa que alimentó el hecho de que los trabajadores locales no los quisieran, pero también hubo xenofobia, como he tratado de explicar, hacia los trabajadores de otras nacionalidades, algunos de los cuales eran incluso hasta más explotados que los mexicanos, que, si me permito poner, es el ejemplo natural, sería el de los chinos, pero a lo mejor también de los jamaiquinos, o de a lo mejor hasta en el sureste hubo trabajadores hasta españoles, incluso que vinieron de las Canarias, que también estuvieron sumados al desarrollo ferroviario.
que también fueron explotados, pero que esa revolución que nace con un enorme nacionalismo, de manera muy particular, los años primeros de la revolución, en que hubo algunos brotes, los primeros brotes que se van a dar digamos, de reclamos contra los estadounidenses en particular, incluso fueron en Guadalajara, apenas el inicio de la Revolución Mexicana. La revolución es una revolución que se mueve mucho hacia el nacionalismo, pero que se hizo más fuerte a partir de 1914, muy particularmente cuando los marinos norteamericanos llegan a Veracruz y el gobierno de los Estados Unidos pide que se salgan de México una gran parte de o sea, pidió casi una evacuación, y en la evacuación de muchos trabajadores sabemos que ahí sí es el momento en el que, muy particularmente en 14, que muchos de los trabajadores del ferrocarril salen de este país como de otras nacionalidades. En 1914, por eso quise cerrar esta plática en este tema, es un momento muy interesante. Yo pienso que hay un cambio, por supuesto, con el inicio de la revolución, pero sabemos que los primeros años de la revolución nunca fueron tan violentos, ni los tiempos de Madero, o sea, estaban localizados en ciertos espacios, pero a partir de 1914 las cosas se fueron mucho más complicadas por la famosa lucha de facciones, muy particularmente cuando los estadounidenses intentaron intervenir en el quehacer de México. Sabemos que sí se va a dar una gran, digamos, revuelta que va a tener como consecuencia que muchos estadounidenses abandonan el país en su momento, y con ellos, por supuesto, los trabajadores ferroviarios, pero también aquellos que habían llegado a trabajar en algunas actividades, digamos, como les decías, como subsidiarias de los ferrocarriles, como el caso, insisto, de la industria maderera. Son imágenes de cómo los propios mormones abandonan nuestro país en estos años, se salen de plano, cruzan la frontera o buscan cómo salir. Aquellos que habían construido sus casas en México, algunos de otros regresaron con el tiempo, pero es el momento en el que con la revolución, pues mucha gente, pues como que tomó las maletas, así como había algunas imágenes de esto que quise enseñarles en las fotografías, como llegaron con el ferrocarril muchas personas, y el ferrocarril con el tiempo permitió que muchos otros se fueran, o que pudiéramos pensar que en algún momento pues se nos va el tiempo. Sé que ya me pasé del tiempo que me dejaban para platicar, así que esta pequeña plática pues está dirigida un poquito a hablar de esa parte de los trabajadores. Podría dedicarme a hablar mucho más tiempo sobre el tema, pero ya, así que aquí quedo. Muchas gracias. No sé si pueden preguntarme lo que quieran o si les fue de interés, no sé. Muchísimas gracias. Sí, ha sido una charla muy interesante, porque justo, pues se habla mucho como de los temas más como ya del sindicalismo, de la cultura obrera, pero no propiamente, ¿no? De los trabajadores, de dónde provienen, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? Ni tampoco de sus relaciones laborales a veces con las empresas, ¿no? No a través de los sindicatos, sino como de ellos mismos, ¿no? Entonces, creo que hay muchos temas ahí que pues apuntan, ¿no? Como para escarbar un poco más a quienes les interesa trabajar, bueno, estudiar a los trabajadores. Bueno, a quienes nos están viendo, les recordamos que pueden dejar sus preguntas en las redes sociales, y aquí se las compartimos a la doctora Delia. Bueno, por acá tenemos un saludo que dejaron hace rato, Ania González. ¡Ay! ¿Cómo llegaron a eso? Sí. Para que vea Es que, perdonen, es que en la oficina luego les digo con eso de que uno es jefe, perdón, pues no me anden publicitando, ¿no? Entonces, de todas maneras no faltaría quien llegó, muchas gracias, es una colega de la dirección, así que agradezco oírle. Bueno, para que vea que están pendientes de las actividades. Bueno, a mí me gustaría preguntarle un poquito sobre sus fuentes, ¿no? O sea, esta búsqueda, ¿no? Aquí de los trabajadores, ¿en dónde van apareciendo un poco más, ¿no? Porque a veces, no, pues no hay como por dónde encontrarlos. Entonces, si nos pudiera hablar un poquito de las fuentes, y no sé si ya luego Isabel tuviera alguna otra pregunta en lo que nos llega aquí del público, algo.
Pues sí, miren, yo sé que Isabel, precisamente, que está al frente del archivo, siempre me ha estado invitando a decir que nosotros tenemos algunas listas de los pagos de las personas, ¿no? O sea, digamos, de las listas de algunos de los trabajadores del ferrocarril en distintos momentos, que algunos autores en algunos de sus trabajos han hecho referencia a los mismos, en donde, bueno, pues, pero lo más que puedes saber sobre ese tipo de relaciones o de las relaciones entre mexicanos y extranjeros, pues pasa mucho más por el territorio de, pues como nada más un número, ¿no? O sea, como que ganan 5 pesos más que yo. Sí sabemos que hay una diferencia, pero el tema, lo ríspido, lo complejo que puede ser una relación, no es tan fácil de conocerlo solamente a través de las series. Yo puedo hablar, cuando me estás diciendo este tema de cómo empecé, pues bueno, yo misma, la propia trayectoria que tengo estudiando a los extranjeros en México, pues inicié en las cuentas gigantescas, ¿no? En las series. Y así, y trabajando precisamente en las series estadísticas fue como me topé con los ferrocarriles, porque me fui a trabajar en los censos mismos, las localidades en donde encontraba un número más importante de extranjeros. O sea, estoy poniendo el ejemplo, Chihuahua, ¿no? Pues sí, Chihuahua es un estado gigantesco, ¿no? O Durango, o lo que quieran, pues, ¿no? O sea, no tiene que ver con nuestra hermosa Ciudad de México. No les traje los planos, o sea, mapas para mostrarles, por ejemplo, este ejemplo, pero uno sabía que donde sí había una concentración importante de extranjeros en México, y muy particularmente, estaban exactamente en donde pasaba el ferrocarril, ¿no? O sea, es un poco algo así como también el seguir el camino, o si tú sigues el camino del ferrocarril, vas a seguir el camino del protestantismo y también vas a seguir el camino de ciertas ciudades en donde hay más concentración de extranjeros, de los que no voy a hablar, no hablé en esta plática corta. Está asociada también a que también desarrollan otras cosas, ¿no? Hay mucha gente que también llega con los trabajadores, también se abrieron mercados, entonces también hubo extranjeros que vendían productos y que vendían maquinaria, etcétera. O sea, no me metí, bueno, lo he escrito mucho en mis propios trabajos, pero bueno, para esto más o menos me quise concentrar en estos dos grupos. Pero primero empecé por las cifras, pero empecé por la geografía. O sea, por también revisar, por ejemplo, muchos directorios de época. Estuve revisando algunas crónicas particulares. Hay una fuente que yo utilizo mucho, que ahora parece como ridículo porque todo el mundo la tira al bote de la basura, no sé si alguien la tuvo, que son, por ejemplo, como las guías telefónicas, como la guía de Amarilla, ¿no? En épocas porfiristas, bueno, yo tengo hasta mi colección de lo que he ido localizando de un lugar a otro, porque son informaciones importantes como para saber qué trabajadores hay. Y ustedes pueden encontrarse en esas guías de ferrocarriles que, por ejemplo, hasta el médico que llegó a construir el ferrocarril o el ingeniero, yo qué sé, luego llega y se asienta en una determinada localidad. Y si uno conoce a muchos mexicanos actuales, pues alguien te puede decir que su abuelito o su bisabuelo fue un ingeniero del ferrocarril o vino a trabajar en aquel entonces, hace muchos años, con eso. Y entonces las guías fueron otra mía. Pero con la que me he quedado de veras fascinada, y de veras que parece que no, pero sirve una barbaridad, es la prensa, ¿no? Porque, claro, yo quisiera hacerle una entrevista. Acabo de ver un artículo precisamente publicado de forma muy reciente sobre la estación, una de las estaciones que quise aquí poner, si no me equivoco, creo que es Ciudad de Guerrero, que hace una recopilación de preguntarle sobre incluso la población china que estuvo presente ahí. Me gustó mucho, pero se lo fueron a preguntar pues al hijo de un chino, ¿no? O al nieto, porque ya ha pasado demasiado tiempo. Y entonces para la vida cotidiana, que claro, pues por ejemplo mis compañeros mismos que han recuperado la memoria de los ferrocarrileros actuales, pues a través de los testimonios orales, pues son maravillosos, pero si uno quiere conocer a un trabajador de un siglo, pues está como bastante complicado. Y entonces a veces es curioso, pero las notas de prensa, y es curioso que también algo pasa como hacia la delincuencia. O sea, algunos hemos terminado estudiando los conflictos sociales, a veces en los que están prendidos en un determinado dado. Vamos, por ejemplo, muchos de los conflictos con estadounidenses o con extranjeros se dan en la cantina. Y eso los han recuperado algunos otros comentarios, y eso tiene que ver, pues, con a veces sale en esas pequeñas notitas chiquititas en la prensa, o en algunos que hemos podido trabajar con algunos materiales, digamos, que han dejado algunas de las empresas, etcétera. Pero les digo, yo son más testimonios, pero la sensibilidad es un tema difícil de medir, ¿no? Eso quisiera platicarlo.
Muchas No sé gracias. si Por aquí tenemos 2 comentarios, se los voy a leer porque nos llegaron por otras redes. Muchas gracias. Luis Miguel Carvajal Juárez dice, excelente plática, aquí en Apizaco llegaron ingleses por la construcción del ferrocarril central mexicano, es por ello que en las calles principales son anchas, muy admiradas, ya que son únicas en Tlaxcala. Otros ingleses trabajaron en el ferrocarril, como los señores Stevenson, que hasta la fecha aquí radican. En el sureste recuerdo un instructor de transporte que se apellidaba Vega Vergar. Quiero pensar que fue descendiente de franceses y bueno, le felicita por la charla. Luego Gabriel Vallejo comenta, buenas tardes, me pareció una ponencia de una riqueza histórica muy importante dentro de la historia de la construcción del ferrocarril. Como anécdota, en Durango en varios ramales se desarrollaron gracias a la industria forestal y minera, tales como el Mampimí y el Salto, teniendo una gran actividad de trabajadores de origen estadounidense, alemanes y de origen chino. Le envío un ferroabrazo desde Durango. Gracias. Patricia Palacios, felicidades por la charla. Me gustaría preguntar a qué obedece que el impacto económico del ferrocarril en México haya sido de más interés que su impacto social y cultural. Y mil gracias también. Bueno, muchas gracias a la información. Miren, ojalá me digan, hay un pequeño trabajito, pero sí lo pueden bajar, de Migrantes, que está, creo que en la Mediateca, el primero que escribí sobre la historia de los ferrocarriles en distintas localidades, les puede ser útil. Y el otro, bueno, hay otro trabajo y algunas otras cosas que he publicado que no siempre están como fácil de disposición. Uno de ellos es un libro sobre los ferrocarriles en el norte de México, pero pues que hago referencia a esos otros extranjeros que efectivamente, como ya mencionaron, efectivamente hay ingleses, hay alemanes, hubo a quienes les dieron concesiones de un tipo o de otro, o aquellos que incluso, ¿cómo se llama? Pues fueron casi el comerciante el que traía los productos, ¿no? El que llevaba y traía de todo. Eso es un hecho. Efectivamente, lo que ocurrió es que, en parte, y eso me atrevo a decirlo casi hasta historiográficamente hablando, los primeros trabajos que se hicieron sobre el ferrocarril se clavaron muchísimo en la historia económica de este país, o en la historia, cuando hablamos de la historia de la clase obrera, vista desde la perspectiva, digamos, de una historia de los años 70, estaba mucho más interesada, digamos, en las grandes explicaciones macro que pudieron tener. O sea, si uno lo revisa, hay cosas muy interesantes en la historia de la clase obrera en México, pero son muchas interpretaciones muy basadas en el marxismo, que es claro que la economía estaba de por medio. Yo estoy formada como tal, o sea, todos, estudiamos en ese ámbito en el que la importancia era un poco el desarrollo económico. Y el gran trabajo indiscutiblemente de John Cotsworth sobre los ferrocarriles de México, que marca mucho esta parte de la historia económica, pues por supuesto que se clava más a los temas de la historia económica, pero creo que el cambio cultural también es importante y es más difícil de entrar a esos temas. Yo pienso que hay muchas cosas que cambiaron, incluso para cualquiera que me esté oyendo, si a mí me interesa y me parece muy importante el trabajo que hacen ustedes, pues, con la conservación del patrimonio ferroviario. Hoy en día estamos viendo que por todos lados parece que son museos, o sea, como espacios en donde hasta la construcción es evidente que es una construcción que trae parámetros culturales de otra nacionalidad, porque así están construidos muchas de las famosas vías férreas. Es como entrar a una estación ferroviaria. Digo, estuve hace poco tiempo en la estación de Torreón, hasta me tomaba fotos con el radio y con el teléfono, o sea, sí, porque pues yo creo que vas a Texas y te encuentras con la misma, ¿no? O sea, hay algunas que pueden parecerse profundamente porque tenemos esa parte de que vinieron hasta las dos aguas con ellos. Es interesante la parte social. Yo creo que es un aspecto que todavía falta por estudiarse mucho más, la parte de la relación social, del cambio cultural, que está en los trabajadores, pero hay una parte que no puedo evitarla, que creo que también tiene que ver, que nuestra historiografía también ha sido y seguirá siendo muy nacionalista. Y entonces, pues lo que importa es la historia de los mexicanos, o incluso pensamos en nuestros pueblos originarios y no nos interesa tanto la historia del que viene del exterior, pero bueno, creo que, habemos algunos que nos hemos dedicado toda nuestra vida a decir que los mexicanos tienen muchas ascendencias culturales y que sus aportes pueden ser muy diversos, y por eso pues me atrevo a
presentar este tipo de temas en cualquiera de los temas de desarrollo económico, porque también están esas personas que se quedaron a vivir con nosotros y que son mexicanos de otras nacionalidades y de otras, bueno, sus padres o sus abuelos son de otra nacionalidad, como el mismo que persona que me acaba de comentar, muchas gracias por su comentario, que sabe que esa persona llegó en aquel entonces, es inglés, y que todavía sus descendientes están en México. Y eso creo que es el ejemplo que conocemos muchos, que muchos sabemos de algo en una familia china que sí nos contaron que vino a trabajar en tal lado, pero y que aquí está con nosotros, pues. Entonces por eso es interesante también estudiar esta parte, ¿no? Me atrevo, sí. Otro comentario de Luis Miguel Carvajal Juárez, que la estación de la División Golfo en Monterrey, a que le recomienda que la visite, es de tipo norteamericano. Y bueno, también estaba tratando de localizar el artículo que comentaba en la Mediateca, pero no me apareció. Entonces, bueno, si me dice el título para compartirlo y que aparezca. Pues Ay, déjenme que lo encuentre. Bueno, lo voy a encontrar en mi propiecísimo, ¿cómo se llama? Currículum en este momento. Sí. Ahorita lo que me están preguntando, les juro que lo encuentro. ¿Cómo se llama? Ese sí está en Mediateca, pero está un poco escondidillo. Es que me aparecen muchos y ese no me sale. Bueno, a ver, está en un número de las revistas Diario de Campo que van a tener que bajar la revista completa, pero está disponible. A ver, ¿dónde es mi vida en PDF? Es que imagínense que uno pueda decir que tiene una vida en PDF. Y bueno, también manda alguien un comentario que, Sí. muy buena información. Y bueno, no sé si Isabel también tuviera alguna pregunta o comentario. Yo los oigo mientras estoy buscando el título. Ajá. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Delia. La verdad ha sido una delicia escucharte. Y por supuesto, creo que el artículo al que hace referencia es sobre los libaneses que llegan a Cárdenas. No. Tienes un artículo también sobre los libaneses en Cárdenas. Sí, es que tengo. Sobre la migración para los ferrocarriles en esa localidad, y ese es de muy fácil acceso. Y bueno, sí, a mí me llama mucho la atención todo esto que nos platicas con respecto a los distintos tipos de migrantes que llegaron de distintas nacionalidades. Leía yo un poco tu artículo que está justamente en Introducción e Impacto del Ferrocarril en el Norte de México, donde hablas, ¿no? Para 1902 del Ferrocarril Central, que de manera global, dices, tiene 1,246 norteamericanos más 373 negros y británicos tantos y así. Entonces, haces siempre la referencia a los distintos tipos de migrantes que llegan. Hay jamaiquinos, hay chinos. No había encontrado registro antes de italianos. Hay un documento que se llama Braceros Italianos para México. Justo se trajeron para eso, exactamente. Que sí. Se traen enganchados para trabajar en el ferrocarril de Veracruz al Istmo, en la parte de Motzorongo, y son precisamente ellos los que van a hacer la huelga, una de las primeras huelgas, porque no les cumplen en el contrato que traían ahí, que habían firmado. Yo quisiera preguntarte del concepto que tú manejas como migración convergente, por un lado, y otro, ¿qué tanto el asunto de los enganches? No sé si en estos registros, si hubo registros de estas empresas que hacían los enganches para traerse a los migrantes y entonces ahí poder sacar un listado de los trabajadores con nombre y apellido, o solamente tenemos las cifras como estas cifras que maneja Peñafiel en sus estadísticas, sin nombres, solamente de manera general. Pues muchas gracias, Isabel. A ver, te platico, bueno, no sé si lo de los conceptos. Ya encontré el artículo, está ahorita, por eso les digo que es lo bueno de tener un poco su vida en PDF. Está en el Diario de Campo en un suplemento número 43, que es de 2007, para que vean que la vida ya pasó, ¿no? El número va a estar completo y mi artículo se llama, ahora les digo,
Ay, Dios mío, ahorita que los voy a encontrar porque Ya lo encontré, Los extranjeros a y el los sueño. extranjeros y el sueño de los caminos de hierro, 1880-1914. Ese es fácilmente desprendible. Tengo otro texto que también está publicado, pero que sé que el libro no aparece con tanta facilidad, que está en un libro coordinado por Ben Brown, que fue un colega que estuvo en el archivo, digo, en el museo de Ciudad Juárez. Ahora ya no está con nosotros en el instituto, pero que me invitó a hacer un trabajo que se llama, el capítulo es Ferrocarriles e Inmigración Internacional en el norte de México, 1880-1914. He estudiado y he escrito en algunos otros de mis trabajos, en ese que hablo de los puertos, también sobre el tema ferroviario, porque el puerto y el ferrocarril pues van de la mano, está inevitable. Lo que sí podría contarte es que el caso de los italianos, para lo que me dice Isabel, es uno de los casos más particulares porque el profesor Sili Manica, que es el que trabajó el tema de los italianos, que, ¿cómo se llama? De veras se estudió mucho, hizo un estudio particular sobre esos italianos que fueron traídos para hacer el ferrocarril. Ujú. No, ahorita no me acuerdo estrictamente del nombre, seguramente que por ahí lo tengo citado, porque es esta aventura particular, porque él escribe varias cosas sobre la prensa del momento en el que llegan, pero él sí tiene la lista de esos trabajadores que llegaron con en este momento particular, porque buena parte de los colonos italianos que conocemos, pues son los que llegaron por las empresas particulares. Algunos otros empresarios, eventualmente, se sabe quién era el nombre de algunos que traficaron con algunas personas, ¿no? O alguien ha logrado encontrar alguna información. A veces saben en dónde, en los archivos, no siempre en los de México, en ocasiones algunos de los temas a veces están en los archivos, mucho de lo que tenemos que estudiar, digo yo que he estudiado un poco como más a profundidad, un poco más a los franceses y en parte a los estadounidenses, tiene que ver con el tema de que encontrarlos en los archivos diplomáticos, porque a veces ahí por alguna dificultad o pleito aparece la información sobre el otro, ¿no? Pero el listado específico y menos cuando se maneja mucho que los trabajadores que están sobre enganche, pues son gente que traen a veces, yo creo también que exageran cuando hablan un poco como de la gente que llegó vía como trabajadores de contrabando. O sea, de alguna manera, en el caso de los chinos se maneja mucho más esta temática, porque hubo incluso prohibición a que bajaran. Luego, entonces, había empresas que llegaban o incluso hubo restricciones, y que se decía que no podían llegar chinos más que, por ejemplo, por Salina Cruz, ¿no? O sea, que había como puerto específico para su ingreso, pero hay también empresas que traficaban, incluso hasta con de los propios chinos de San Francisco que traían gente. Entonces, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo llegaron? No es nada fácil. Les digo, por ejemplo, yo encontré en los años 20 que ellos mismos dicen, entré por Salina Cruz, o entraron hasta por Chiapas, o entraron por alguna de las estaciones ferroviarias que dijeron que entraron a México por tal lado, o sea, por Ciudad Juárez, y de repente pueden estar viviendo en Tampico. Es complicado, ¿no? Encontrar a los seres humanos, yo por eso un poco como que, perdón que me atreva a decir, cuando me puse a tratar de hacer un trabajo así como que tratando de seguir las familias, escogí una comunidad pequeñita y con apellidos fácilmente seguibles. Si ustedes se quieren meter a tratar de seguir a los chinos, pues en chino. Ay, sí, bueno, ahí yo te diría que tienen que venir a revisar las nóminas sí, aquí claro. al archivo, porque ahí sí están con nombre y apellido, hasta la firma y lo que les pagaban, ¿no? Ah, qué bien, qué bien. No, sí, yo no dudo ni tantito. Es una invitación para que vengan y consulten ese material. Está todo lo del ferrocarril de Sonora, ahí está el registro y con todo gusto está abierto al público para Qué bien, miren, acabo de ir, perdón que no sé si, bueno, si es charla, ya acabé antes de que me corran, acabo de ir a Sonora, y fui al archivo municipal buscando chinos, pues, o sea, diciendo, bueno, y lo que tenían eran unas pequeñísimas fotografías, chiquititas, de los documentos migratorios donde los sacan, pero de repente es curiosa, es muy interesante lo que pasa en nuestro país, pues, que a veces un archivo como tan valioso como sin duda
Digo, yo lo he estado revisando por todo lo que difunden ustedes mismas, ¿no? A través de la revista y de todo lo que has hecho de trabajo, de difusión de los archivos y de los materiales que tiene reunido el documento. Para mí es valiosísimo, hay que hacerlo, hay que ir a revisar el archivo de la propia empresa ferroviaria, porque te da información regional de muchos lugares de México que no está en las propias regiones. O sea, andaba yo como buscando cosas sobre los chinos en Sonora y resulta que están ni más ni menos que en Puebla, ¿no? Porque nos pueden pasar. Es un pretexto para que vengas. Es un pretexto, pues tú sabes que con mucho gusto lo haría, pero pues ahora sí que me tocó, el último día que estuve por allá en un evento ferroviario que dije, ahora sí ya vengo, al año siguiente me cayó una pandemia, creo, ¿no? Digo, como a todos, ¿no? Entonces, eso son obstáculos, pero sí, y además, bueno, pues no siempre tiene uno el tiempo suficiente, creo que lo he puesto toda la vida en mis territorios de viáticos, pero tendría que ponerme a trabajar en particular y salen otros temas. Pero uno de los temas, ahorita, la verdad es que después de haber visto esa colección de caricaturas, hasta me están dando ganas de entrarle al trabajo por la parte de los estereotipos, ¿no? Que también me parece ahora también bien interesante. Muchas gracias. No, gracias a usted. Yo tengo una pregunta, muy rapidísima. Este artículo que tiene de la relación del ferrocarril con el puerto, ¿cuál es? Híjole, a ver. O bueno, le puedo mandar un correo y ya que esté con calma. Con mucho gusto. A ver, hay un texto que también está colgado, que está en la mediateca, que se llama Las Radas de la Migración, que hablan un poco más de los puertos por donde ingresaron muchos de ellos, y también hace referencia un poco a los puertos, pues ahora, las estadísticas de la época, fíjense que son malas para el caso de los trabajadores ferroviarios. Yo creo que quienes los han revisado sabrán que así es, eran como muy generalotas. Todavía las estadísticas que hicieron en el Porfiriato para el caso de los trabajadores que llegaron y que yo creo que muchos llegaron por la vía de los barcos, es más fácil de documentarlos, pero lo que llegaron por el ferrocarril nada más hay unas cifras globales, e incluso en todas las estadísticas parciales de año por año, nada más sabemos qué tantos entraron y qué tantos salieron. Y además una cosa que sí es importante y que, bueno, nada más quisiera así aclararlo, porque luego queremos que las cosas tengan los conceptos de otra época que no tenemos. No había la idea de haber migrantes, ¿no? O sea, es más, el concepto mismo es una cosa del siglo XX, pues, ¿no? Entonces eran individuos que entraban y salían, eran pasajeros, y a veces hasta les llamas colonos a todos, pues, ¿no? Entonces no es fácil identificarlos de las fuentes. Yo no dudo que pues ahora sí que los archivos de las empresas y muy particularmente todo lo que han logrado reunir en el archivo, ahora sí que de toda esta parte del patrimonio ferroviario, hay que analizarlo y estudiarlo mucho más, y que, bueno, pues también si alguien tiene la suerte de encontrarse con memorias de algunos individuos y algunas personas, pues yo creo que él también, su relación con el ferrocarril, pues va a estar presente. Ojalá encuentren a muchos descendientes y entrevístenlos para guardar sus fuentes. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que ya con esto pues vamos cerrando nuestra charla de hoy, y bueno, agradecerles a quienes nos estuvieron siguiendo en las redes sociales, a quienes nos vean ya en diferido de manera posterior, y por supuesto agradecer a la doctora Delia Salazar por esta muy, muy interesante charla y luego plática, y como siempre a Isabel y a todos sus compañeros del centro que hacen posible pues estos encuentros. Muy bien, que me los pongan en red y más voy a consultarlos. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias, de veras, por la invitación, muy amables a todos y quienes me escucharon más. Pues muchísimas gracias a nombre de la Secretaría de Cultura a través del Centro Nacional. Te damos las gracias, Delia, de verdad fue una deliciosa charla. Muchísimas gracias, Leonor. Y a todos los que nos estuvieron siguiendo, los invitamos para que nos acompañen en nuestras próximas ediciones. Muchísimas gracias. Bonita tarde. Muchas gracias. Gracias.